Tenemos nuevo Tesla, el Tesla Model 3 con mayor autonomía jamás vendido. Quédate en el vídeo que te voy a contar todos los detalles. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu canal, bienvenido a Ruedana. Pues sí, se ha terminado septiembre y con ello se ha terminado la promoción que teníamos de Tesla Boost, que así la llamó Tesla, por la cual te aplicaban una promoción en el Tesla Model Y y en el Tesla Model 3 Standard Range que te lo podías comprar por debajo de unos 28.000 euros. No recuerdo el precio exacto. Todo esto después de ayudas. Es decir, súper barato. De hecho, tengo un montón de gente en el canal que me ha dicho: oye Javi, me he animado a comprarme el Tesla con el descuento. También el otro día un ex compañero mío de trabajo me enseñó que se había comprado el suyo. O sea, una barbaridad. No sé cuánto habrán sido las ventas, pero yo creo que han ido bien. Pues bien, ahora han sacado, que os lo ponía hoy en Twitter, que por cierto, si no me seguís en Twitter, bueno, perdón, Twitter no, ahora hay que llamarlo X. Si no me seguís en X, os dejo por abajo el enlace para que me sigáis. Ahí estoy poniendo de vez en cuando novedades y hoy, esta mañana, he puesto esto. Y es que efectivamente han sacado el Tesla Model 3 gran autonomía con tracción trasera. Eso significa que es el Tesla que más autonomía tiene. En WLTP ha sacado 702 kilómetros, es decir, ahora mismo es el que mayor autonomía tiene, pero para mí la autonomía no es lo más importante. Dicho lo cual, obviamente tener más autonomía pues te genera esa tranquilidad extra, pero no es lo más importante. Si eres suscriptor del canal sabrás que nosotros tenemos un Tesla Model 3 Standard Range, pero sí que después de estos 2 años con el coche, durante los viajes hemos echado de menos una cosa y que para mí es fundamental en esta nueva versión. Y es que nuestro coche, el Standard Range, carga a un pico de 170 kilovatios. Con el nuevo, es decir, con el gran autonomía de tracción trasera, la potencia de carga la subes hasta 250 kilovatios. Esto es súper importante porque en viajes largos te va a permitir tener potencias de pico de carga superiores y por tanto vas a necesitar menos tiempo de carga durante la parada. Hoy me decía alguien en la publicación que he puesto que por 4.000 euros que cuesta de más respecto al Standard Range actual, pues que tener 200 kilómetros de autonomía, pues oye, que no le salía a cuentas. Y obviamente eso te lo dejo a tu juicio, así que déjame en comentarios si crees que merece la pena o no. Pero para mí, lejos de esa autonomía, como te digo, lo importante es la capacidad de carga. Otra de las cosas que tienes que tener en cuenta y que no todo el mundo conoce, pero bueno, tú que estás viendo el canal de Ruedana, pues ya lo vas a saber, es el tema de la garantía. Esta versión, la garantía de la batería son 8 años, hasta aquí todo igual respecto al Standard Range, pero esta te cubre hasta 192.000 kilómetros frente a los 160.000 kilómetros que te cubre la del Standard Range. Y ya sabes que la garantía va o 8 años o el kilometraje, lo que pase primero. Pero bueno, que tengas también en cuenta que esto pues también se amplía. Otra de las cosas que considero importante es el tema de los acabados. Nosotros en el Standard Range antiguo tenemos cosas un poco entre comillas, bueno, y sin comillas, son cutres. Por ejemplo, los altavoces vienen presentados, pero no vienen conectados en el Standard Range. En el gran autonomía sí que venían. No sé si esto pasa en el Model 3 Highland, supongo que sí. Es una tontería, pero oye, importante que lo tengas en cuenta. En algún sitio se tienen que ir esos 4.000 euros de más. También otra cosa que considero súper importante es el tema de la iluminación interior. No me refiero a la tira LED esta, sino por ejemplo nosotros en el coche no tenemos luces por debajo de los pies, no tenemos esas luces de cortesía. En el gran autonomía sí que venían. Lo he intentado por todos los medios, he intentado contactar con marcas y no puedo poner luces ahí. Vienen como la forma de la luz, pero no hay luz y no se puede conectar, no hay absolutamente nada. Y eso pues también son detallitos a tener en cuenta. Y obviamente el precio también es importante. Son, como te decía, 4.000 euros más respecto al Standard Range y tú tendrás que juzgar si todas esas características que te he contado en este vídeo crees que merecen la pena pagar por ellas, pagar esos 4.000 euros de más. A mí ahora mismo me dicen: oye Javi, te tienes que comprar otro Model 3, sin lugar a dudas iría a por el Model 3 gran autonomía tracción
trasera. Obviamente vas a perder potencia respecto al gran autonomía normal, al dual motor, pero es que no te vas a enterar de esa pérdida de potencia. No hace falta tener tanta potencia. Lo que sí que considero importante es el tema del consumo. Es un coche súper eficiente, tienes la eficiencia del Standard Range. Nosotros en casi 40.000 kilómetros que llevamos con el coche tenemos un consumo de 13,8, eso con el antiguo, el nuevo creo que es todavía mucho más eficiente. Pero bueno, recapitulando, ¿cuáles serían los motivos por los cuales yo me compraría este Model 3 gran autonomía tracción trasera? Primero, capacidad de carga, 170 del Standard Range frente a 250 de esta versión. Segundo, eficiencia, un coche mucho más eficiente que su hermano gemelo de gran autonomía Dual Motor. Tercero, y el más obvio, mayor eficiencia, misma batería, por tanto tienes más autonomía. Por tanto, si eres un usuario que le preocupa este tema y haces viajes largos, de verdad que creo que este coche es el adecuado. Y nada más, estos son mis motivos. Ahora te toca a ti ponerme en comentarios cuáles son los tuyos, por qué versión te decantarías, si es por esta, por la Standard Range, por la gran autonomía Dual Motor, lo que sea. Te dejo la caja abierta de comentarios. Como siempre, tenéis un montón de descuentos en la descripción, el principal 50 € en la próxima factura de la luz si lo contratas con Octopus Energy, o si tecleas ruedana.com/Octopus tendrás esos 50 € en la primera factura de la luz, que siempre, pues oye, vienen muy bien. Y nada, si te gusta este tipo de contenido, déjame un buen like en el vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nada, nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!